nuestras vidas. El Espíritu Santo, pues, está presente en este mundo. Es una promesa que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos dio. Y este Espíritu Santo está aquí porque precisamente Jesús primero vino a este mundo y como se fue para preparar lugar para nosotros, Él tenía que dejar a alguien que ocupara su lugar y ayudara al hombre y a toda la raza humana a encontrar la verdad y que entonces nosotros pudiéramos conocer ese Dios verdadero. Así que en virtud de eso, eh, les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que estar en este mundo? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que estar en este mundo? Para eso nosotros podemos leer de la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 16, el verso 7. Juan 16, 7, lo siguiente. Dice así, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Entonces, vemos aquí que el Espíritu Santo está en este mundo porque es un consolador. Y además de ser un consolador, nosotros en los versículos que siguen podemos también ver la importancia de ese Espíritu Santo. El verso 8, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que estar en este mundo? Porque si el Espíritu Santo no estuviera en el mundo, nosotros no pudiéramos comprender la palabra de Dios. Dios nos ha dejado una palabra que es su santa Biblia, y ella entonces, a través del estudio de oración, nos permite conocer la verdad. Pero el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida o la presencia del Espíritu Santo en este mundo nos va a ayudar para comprender lo que está en la palabra. Entonces es allí donde está la diferencia entre las distintas denominaciones que nosotros encontramos en cuanto a religiones. Muchos dicen tener la verdad, muchos dicen que tienen la verdad, que creen en Dios, pero cuando nosotros vemos sus frutos, que son los frutos que genera el Espíritu Santo dentro de la vida del creyente, no reflejan los frutos que deberían reflejar. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y la importancia de que el Espíritu Santo esté en este mundo es porque Él nos guía hacia la verdad y nos hace entender la verdad. Y a medida que se acerque la venida de Jesucristo, el Espíritu Santo hará que sus hijos puedan entender y puedan estar preparados para todo lo que acontecerá al final de los tiempos. Entonces, el Espíritu Santo está en este mundo porque Él nos guiará hacia la verdad. Eh, si yo no creo en el Espíritu Santo, yo jamás voy a poder comprender la verdad. Entonces, por eso es importante el Espíritu Santo que esté en este mundo, porque cuando Él está aquí con nosotros, Él nos ayuda a entender la verdad. Yo no puedo pretender creer en la palabra de Dios o creer meramente en Dios si yo no creo en el Espíritu Santo. Entonces yo necesito creer que el Espíritu Santo está aquí conmigo para poder comprender la verdad que Dios me ha dejado. Eh, Podemos también hablar
sobre, eh, sobre el pecado imperdonable. Nosotros hemos escuchado en la Biblia, por lo menos en el libro de Lucas, el capítulo 12, el verso 10, lo siguiente. Lucas 12:10. A todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero, pero que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Por qué la Biblia habla de un solo pecado imperdonable? Nosotros podemos transgredir la ley en cualquier punto, pero hay una sola cosa que Dios no va a poder perdonar, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Bueno, cuando el Espíritu Santo actúa en la vida de las personas, el Espíritu Santo va a utilizar cualquier instrumento, va a utilizar cualquier persona que te hable y te motive a estar cerca de la iglesia o cerca de las actividades de la iglesia o participar dentro de una iglesia. Pero, ¿qué pasa si esta persona, la cual es invitada a participar dentro de la iglesia, simplemente decide no creer o no aceptar la invitación? ¿O qué pasa si yo ofrezco darle estudios bíblicos a una persona y esa persona me dice que ella no quiere ese estudio bíblico? Esta persona está rechazando la obra del Espíritu Santo en su vida y por ende, pues, Dios no le va a poder perdonar porque esta persona simplemente decidió no creer en nada. Entonces, cuando la persona decide no creer en nada, ese es el pecado imperdonable. O sea, Dios no le puede perdonar porque esta persona no le está dando la oportunidad de poder creer en Él. ¿Y por qué les menciono esto? Porque yo no puedo recibir el Espíritu Santo en mi vida si yo no creo en Él. Entonces, yo necesito creer que el Espíritu Santo está aquí, que está en este mundo, que va a estar ayudándome para que yo pueda comprender la palabra de Dios y que me ayudará también a ser un instrumento para llevar lo que yo he aprendido de la Biblia a otros. Entonces, el Espíritu Santo es recibido en la vida del que cree. Y aparte de creer, yo debo estar seguro de que el Espíritu Santo existe. Entonces, Dios nos va a buscar a través de diferentes formas, a través de diferentes circunstancias, para que yo pueda creer en Él. Y el Espíritu Santo va a estar buscándome. El Espíritu Santo nunca se va a cansar de buscar a las personas porque el Espíritu Santo tiene una obra en este mundo, que es hacer que la gente conozca la verdad. Pero el Espíritu Santo no se te va a presentar como si Él fuese un espíritu, una sombra, ¿verdad? O un ser divino. El Espíritu Santo se va a presentar a través de un instrumento humano que te podrá hablar o te va a decir o te va a invitar a hacer algo dentro de una iglesia o te va a invitar a orar o a desarrollar alguna actividad dentro de una iglesia. Y es importante que el ser humano pueda aceptar esa invitación, pueda considerar unirse a ese estudio bíblico, pueda considerar unirse a esa iglesia, pueda considerar esa invitación. El Espíritu Santo va a utilizar a cualquier persona para que usted entonces pueda creer en Él y pueda recibir la verdad. Para recibir el Espíritu Santo, yo debo también estar consciente de mi pecado. Yo no puedo recibir el Espíritu Santo si yo no acepto que soy un pecador. Yo no puedo recibir el Espíritu Santo en mi vida si yo no me arrepiento de las cosas malas que he hecho en mi vida. Yo no puedo pretender vivir una vida doble y decir que tengo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a trabajar en las personas que decidan vivir una vida doble. ¿Cómo así una vida doble? Bueno, que yo pretenda ser alguien que está dentro de la iglesia, pero aún sigo practicando los mismos pecados o otros pecados, aún después de haberme bautizado o aún después de haberme unido a la iglesia. Entonces, para poder recibir bien el Espíritu Santo, yo debo arrepentirme de mis pecados. Si yo no me arrepiento por completo de mis pecados, yo no puedo recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
va a tratar de ayudarme a que yo pueda arrepentirme, que yo pueda reconocer que lo que yo estoy haciendo está mal y que necesito cambiar y entregarme a Cristo Jesús para que, pues así, Dios, Jesús y el Espíritu Santo me ayuden a abandonar todas las cosas malas que yo hago y así Él pueda trabajar en mi vida. Para recibir el Espíritu Santo, entonces yo debo estar consciente de mi pecado y debo pedirle perdón a Dios por eso y dejar de practicar esos pecados. Debo abandonarlos. Debo decirle a Dios que me ayude a que puedan esos malos hábitos que yo practico de pecado, pueda yo, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, abandonarlos, no practicarlos más. Entonces, aparte de creer de que el Espíritu Santo está aquí, de que existe, yo debo también entonces abandonar mi pecado para así poder recibir el Espíritu Santo en mi vida. Entonces, esto es como esto es como si fuésemos a seguir ciertos pasos, ¿verdad? Para recibir ese Espíritu Santo. Entonces, es importante que el Espíritu Santo pueda ser recibido en mí porque, número uno, yo creo y número dos, yo estoy consciente de que el Espíritu Santo me está ayudando para cambiar mi vida, ¿ok? Eh, Tengo acá también un texto de la Biblia en Lucas 11:13. Lucas 11:13. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí en este verso interesante de la Biblia nos habla de que yo puedo recibir el Espíritu Santo si lo pido. Entonces yo tengo que creer que existe el Santo Espíritu para poder pedirlo. Y cuando yo lo pido, obviamente tengo que estar consciente de que debo abandonar el pecado que yo estoy practicando en mi vida para poder recibir ese Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me ayude a hacer conciencia de lo que yo he hecho con mi vida anteriormente estaba mal y que ahora yo con la ayuda de Dios voy a poder vivir una vida en donde el pecado ya no sea un estorbo para mí ni para los que están alrededor mío. Así que es importante creer que el Espíritu Santo existe, es importante eh, escuchar el llamado del Espíritu Santo, es importante arrepentirse de nuestros pecados para entonces así el Espíritu Santo al momento que yo lo pido llegue sin problemas a mi vida. Una vez que yo entonces estoy dentro de la iglesia, el Espíritu Santo va a seguir trabajando en mí cuando yo también voy obedeciendo la ley de Dios. Por lo menos en Juan 14, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, nos habla en el verso 15 lo siguiente, Juan 14:15. Mi Biblia tiene un subtítulo que dice la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará
e iremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que aquí nosotros vemos como un tipo de condición. La persona que quiere que el Espíritu Santo trabaje en su vida debe obedecer los mandamientos que Dios ha dejado. Yo no puedo pretender recibir el Espíritu Santo si yo no practico guardar los mandamientos. Yo necesito guardar los mandamientos para que el Espíritu Santo trabaje en mí y siga trabajando en mí. No puedo pretender recibir el Espíritu Santo si yo no creo en algún punto de la ley. Yo necesito creer en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo trabaje plenamente en mí. Yo no puedo condicionar al Espíritu Santo y pensar de la siguiente manera, que de repente yo quiero guardar los mandamientos, pero entonces yo no voy a honrar a mi padre y mi madre. El Espíritu Santo no va a poder trabajar en mí porque yo creo en todo lo que dice en la Biblia, pero yo no quiero honrar a mi padre y a mi madre. Entonces, si yo estoy haciendo eso, el Espíritu Santo no va a poder completar su obra en mí, porque el Espíritu Santo necesita que yo como creyente crea plenamente en toda la verdad que tiene la palabra de Dios, pero también yo como ser humano necesito practicar guardar los mandamientos a cabalidad para que el Espíritu Santo me ayude a mí a poder vivir la vida que Cristo quiere que yo viva y así Él pueda actuar dentro de mí. El Espíritu Santo lo recibiré cuando guarde los mandamientos. Eso es lo que yo les acabo de compartir. El siguiente punto sería, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que yo tengo ya el Espíritu Santo? Juan 14, aquí mismo, Juan 14, 15 al 26, ya lo leímos. Yo sé que tengo el Espíritu Santo cuando yo disfruto guardar la ley de Dios, cuando yo no tengo problema en creer lo que Dios me ha dejado aquí, cuando yo no le pongo peros al Señor, cuando guardo su palabra. Ya sé que el Espíritu Santo está actuando en mí, porque antes a mí no me gustaba ir a la iglesia los sábados, pero ahora lo disfruto. Antes a mí no me gustaba honrar a mi padre y a mi madre, pero ahora lo disfruto. Antes a mí no me gustaba salir a predicar, pero ahora lo disfruto. Antes a mí no me gustaba conectarme aquí en Zoom para una reunión, pero ahora lo disfruto. Antes no me gustaba hablarles de las personas sobre Dios, pero ahora lo disfruto. Esas son cosas que nos vamos a dar cuenta de que el Espíritu Santo está trabajando en mí. Antes yo era un maleducado, hablaba palabras soeces, no obedecía, no quería, era rebelde, pero ya no lo soy. Entonces el Espíritu Santo está actuando en mí, porque antes lo que no me gustaba de Dios, ahora me gusta, me encanta. Por eso Dios está trabajando en ti, porque ya te gusta lo que antes no te gustaba de la palabra de Dios. ¿Es el bautismo suficiente para recibir el Espíritu Santo? No. El ser humano se puede bautizar, llorar, estar emocionado por ese acto de entregar su vida al Señor, pero tal vez allí cuando te bautices no recibas aún el Espíritu Santo. Nosotros podemos leer en el libro de Hechos, el capítulo 1, sobre eso. Hechos, Hechos capítulo 1, el verso, el verso 5. Digo, sí, el verso 5. Eh, Aquí habla sobre la promesa del Espíritu Santo también. Dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes ven que por lo menos cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo llegó en forma de paloma. Obviamente, pues él era el Hijo de Dios
y Jesús no tenía pecado, y cuando se bautizó, pues el Espíritu Santo llegó a él inmediatamente. Pero si yo me bautizo y yo estoy consciente de que aún no estoy creyendo plenamente en lo que la palabra de Dios me dice, si yo me bautizo y yo aún sigo pensando en seguir practicando los mismos pecados que yo practicaba, entonces el Espíritu Santo aún no ha podido hacer la obra que Él quiere dentro de mí, porque no basta solo bautizarme, basta entonces creer, guardar los mandamientos para recibir a cabalidad el Espíritu Santo. Eh, También acá yo tengo que el Espíritu Santo es un poder. Si nosotros seguimos leyendo allí mismo donde estábamos, habla sobre cómo Jesús se va, ¿no? En la ascensión de Jesús, cuando él ya se va al cielo. Verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En ese momento los discípulos pensaban que, que Jesús iba a restaurar a Israel, pero Jesús hablaba de que iba a restaurar al mundo, no iba a restaurar solo a Israel. Los discípulos tenían la mentalidad de que Jesús, justo en ese momento de la época de la historia de este mundo, él iba como a ir, no iba a demorar mucho tiempo y regresaba para restaurar el templo de Jerusalén y todo el pueblo de Israel. Era la idea que ellos tenían. Entonces dice el verso 7 y les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que al Padre puso en su sola potestad. El verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este poder que Dios ha prometido es un poder real, es un poder real. Yo lo voy a recibir en su debido momento, cuando Dios quiera entonces utilizarme para que otros conozcan de su palabra. Si yo decido compartir la palabra con otras personas, es importante de que yo pueda ser un agente aprobado por Dios. ¿Y cómo yo puedo ser un agente aprobado por Dios? Bueno, yo necesito creer en sus mandamientos, en su palabra a cabalidad, recibir el Espíritu Santo en mi vida para poder ser exitoso en esa obra de compartir el mensaje con los demás. Por lo menos nosotros podemos leer en Hechos el capítulo 2 desde el verso 1 lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y esta es una condición también que nosotros debemos cumplir para poder recibir el Espíritu Santo. Estar juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos capítulo 2, estoy leyendo Hechos capítulo 2, verso 3 ahora. Y se les apareció lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresasen. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo es un poder? Porque el Espíritu Santo puede hacer algo que tú ni siquiera sabes que lo hará para que otro crea en Dios. En este caso, el Espíritu Santo le dio a los discípulos la habilidad de hablar en otros idiomas. Y cuando ellos se ven hablando en otros idiomas, se sorprenden. La Biblia aquí lo dice, que se miraban unos a otros viendo cómo uno hablaba en un idioma y cómo otro en otro. Y se sorprendieron los discípulos porque recibieron ese poder. Entonces, fíjense, los discípulos estuvieron con Jesús todo su ministerio. Jesús se fue a los cielos, ellos siguieron orando, ¿verdad? Ellos allí en esa fiesta del Pentecostés, ellos estaban reunidos, ellos estaban juntos, ellos habían pedido perdón unos a otros, ellos reconocieron su pecado, se perdonaron, estaban deseosos de estar con Jesús. Entonces, después de todas esas vivencias que ellos vivieron con Jesús,
justo en este momento es que ellos reciben ese poder del Espíritu Santo. Y entonces ellos pudieron hacer una obra grandiosa cuando recibieron este Espíritu Santo. Luego de eso viene lo que es el primer discurso de Pedro, y ustedes conocen la historia de que eh, 5.000 personas son entonces convencidas para que sigan a Jesús. Y, y ya ustedes conocen todos esos hechos que ocurrieron a cada uno de los apóstoles. Pero una de las cosas importantes que yo quiero resaltar aquí es que el Espíritu Santo va a llegar a la vida de cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros como iglesia podamos estar unidos, porque es una condición que nos va a habilitar a nosotros como colectivo para poder hacer una obra que verdaderamente impacte el mundo. Aquí entonces el ser humano tiene que despojarse de su orgullo y tiene que despojarse de lo que él considera que son las cosas o cómo se debe hacer o cómo es que, que se debe proceder. El ser humano debe ser un instrumento humilde para poder recibir el Espíritu Santo en su vida. Entonces, todos nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para, para que las situaciones personales que ocurren entre nuestras relaciones interpersonales no sean un estorbo para el trabajo de Dios. Entonces, cuando yo con madurez, siendo cristiano, decido eh, dejar a un lado mis condiciones para poder trabajar en un lugar y le doy prioridad a lo que debe tener prioridad, ¿no? Le doy prioridad al trabajo en la iglesia, entonces el Espíritu Santo va a llegar a nuestra iglesia. El Espíritu Santo no va a poder llegar a nuestra iglesia si nosotros como hermanos pensamos de la siguiente manera. Bueno, yo no voy a trabajar o no voy a aceptar los cargos porque fulano está dentro de la iglesia. O yo no voy a esforzarme porque ya está fulano ahí y él es el que se debe de encargar. O yo no voy a participar en nada en la iglesia porque allí ya hay gente que lo puede hacer. Si nosotros pensamos de esta manera, el Espíritu Santo no puede actuar en nuestra vida y no podrá como colectivo darnos ese poder que como iglesia necesitamos. Entonces, nosotros como seres humanos necesitamos ser humildes y dejar a un lado nuestros, nuestras, nuestros pensamientos y nuestras condiciones y dejar que el Espíritu Santo llene nuestro ser para que así nosotros podamos trabajar para el Señor juntos, unánimes. Entonces, Cristo Jesús hoy en día necesita una iglesia que esté unida para poder darle ese poder. ¿Qué le da la unión a la iglesia? El perdón. Entonces, yo necesito perdonar. Yo necesito perdonar a ese hermano que me ofende, a ese hermano que habla mal de mí, a ese hermano que no le agrado. Yo necesito perdonarlo, porque si yo no lo perdono, Dios no puede trabajar en mí. Entonces yo necesito ser genuino en mis sentimientos y también tengo que ser sincero con Dios. Bueno, es que si usted no tolera a un hermano, usted tiene que decirle, Señor, ayúdame, porque es que si yo no amo a la gente que está alrededor mío, yo no voy a poder recibir tu Santo Espíritu. Entonces ayúdame a amar a este hermano, porque es que si no lo hago, yo no voy a poder recibir el Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir el Santo Espíritu en nuestra vida? Necesitamos perdonar. No podemos pretender ser cristianos y andar peleados con todos, ¿no? Porque entonces, ¿cómo va a llegar el Espíritu Santo a tu vida? Entonces, hermanos, por el Señor hay que hacer sacrificios y si yo necesito perdonar a alguien, tengo que hacerlo, porque si no, entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a trabajar en mí? Yo no puedo pretender que porque tan solo guardo los mandamientos o me reúno ya en la iglesia, el Espíritu Santo va a llegar de una vez a mí y ya
yo voy a tener el Espíritu. No, es que yo necesito guardar a cabalidad la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que yo tengo que perdonar a mi hermano y que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, una vez que yo cumpla con estos requisitos, el Espíritu Santo me dará ese poder. Y ese poder es una promesa real, pero nosotros de repente aún no la hemos experimentado a cabalidad, porque la vida del cristiano es como una subida y una bajada. Entonces, necesitamos llegar a un punto en que nuestra vida esté realmente consagrada a Dios para poder recibir ese verdadero poder que la palabra de Dios me dice que yo tengo que recibir. Nosotros estábamos leyendo en Juan, el verso, en el libro de Juan, el verso 14, que hablaba sobre guardar los mandamientos. Luego viene el verso 15, eh, que habla sobre prácticamente casi lo mismo, de que hay que guardar los mandamientos, pero fíjese que en Juan 14, que nosotros ya lo leímos, que hablaba de que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas estas cosas. Antes de que dijera Jesús esto, Él estaba diciendo a los discípulos que es importante que lo amemos y que el que lo ama guarde sus mandamientos. ¿Ve? Número uno, que lo amemos y el que lo ama guarde sus mandamientos. Y luego el Espíritu Santo vendrá y os hará entender más sobre eso, ¿verdad? Ahora, el verso 15 habla sobre Jesucristo, la vid verdadera. Ahí él habla de que el que permanece en mí, y yo permaneceré con él, que estaremos juntos con el Padre. Él dice que él es la vid, que los pámpanos que permanecen en él, esos son los que dan fruto. Pero hay una parte acá que dice, el verso, el verso, el verso 9 dice, así como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Verso 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis cuanto yo os mando. Entonces, Jesús nos está diciendo que nosotros somos amigos de Él cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda. Y Él en el verso 12 dice que este es mi mandamiento. O sea, Jesús dice así. Jesús dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Luego de que termina el verso 16, empieza hablando de que el mundo nos va a aborrecer por creer en Él, ¿no? Entonces nos habla de que el mundo nos aborrecerá, de que por causa de su nombre nos aborrecerán. Em, Luego dice que el que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Verso 24, si yo no hubiese hecho, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora la han visto y me han aborrecido a mí y también a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me aborrecieron sin motivo. Luego entonces, fíjense, algo interesante. En Juan 14, 26, Jesús habla del Consolador. Y en Juan 15, 26 también habla del Consolador. O sea, en Juan 14 habla de que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Luego dice en Juan 15 que si lo amamos, debemos obedecer lo que Él nos manda. Y Él nos manda a que nos amemos unos a otros. Pero también en Juan 15, el verso 26, habla del Espíritu Santo. Dice así, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también,
porque estáis conmigo desde el principio. Es interesante que en ambos capítulos, el 14 y el 15, el mismo verso hable del Espíritu Santo. En Juan 14 dice que Él nos enseñará todas esas cosas, ¿verdad? De los mandamientos. Cuando él se vaya y el Espíritu Santo llegue, el Espíritu Santo reforzará lo que nosotros conocemos de la Santa Biblia. He aquí entonces el dilema. Jesús nos dice que si lo amamos a Él, guardaremos sus mandamientos. Luego nos dice que si nosotros lo amamos a Él, nosotros debemos debemos hacer lo que Él nos manda. Y en Juan 15 dice que Él nos manda a que nos amemos unos a otros. Y es aquí la clave también para poder recibir el Espíritu Santo. Yo necesito amar a todas las personas para poder recibir el Espíritu Santo. Es allí entonces que la iglesia de Dios podrá recibir el Espíritu Santo como colectivo para hacer esa obra final de los últimos días. La iglesia de Dios va a recibir poder, pero ese poder llegará cuando verdaderamente todos nosotros nos amemos unos a otros genuinamente, no un amor de fachada, no, un amor genuino. Y ese amor genuino yo lo puedo brindar cuando yo amo verdaderamente a Jesús y cuando yo guardo su palabra de corazón, no queriendo darme a ver como el que yo sé más, ni el que yo sé toda la teología que está presente de la Biblia, no. Esto es un amor que se expresa hacia los demás cuando yo estoy dispuesto a perdonar. Cuando yo estoy dispuesto a perdonar a cualquiera que me ofende, yo estoy practicando el amor de Cristo. Cuando, cuando yo estoy dispuesto a perdonar, es allí donde el Espíritu Santo va a actuar en mi vida, porque no puedo pretender recibir el Espíritu Santo si yo no amo a mi hermano, si yo no amo a las personas que me rodean, si yo no siento amor por aquellos que están alrededor mío sufriendo. Yo no puedo recibir el Espíritu Santo si en mí no está el amor que estaba en Cristo Jesús y que lo motivaba a hacer las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. La pregunta nuevamente, ¿cómo recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas? Debo creer que el Espíritu Santo existe. Debo estar seguro de que el Espíritu Santo me guiará a la verdad cuando yo estudio la palabra de Dios. Debo confiar de que a medida que yo voy estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo me hará entender su verdad. No tan solo me basta con bautizarme, porque una cosa es bautizarse con agua y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando yo guardo los mandamientos, es allí donde sé que el Espíritu Santo está actuando en mi vida, porque antes lo que no me gustaba de la Biblia o de la vida cristiana, ya me gusta. Cuando tengo el Espíritu Santo voy a poder amar a todos sin objeción y voy a poder perdonar sin sentirme obligado a hacerlo. Simplemente voy a perdonar porque tengo que perdonar por amor. Cuando el agente humano entonces tenga el deseo en su corazón de compartir la palabra, es otro aspecto en donde sabemos que Dios está trabajando con nosotros con su Espíritu Santo. Todo cristiano está llamado a hacer una obra, que es llevar el Evangelio de Dios. Y todos nosotros necesitamos el Espíritu Santo. No hay nadie que no necesite el Espíritu Santo. Todos lo necesitamos. Yo lo tengo que pedir al Padre. Dios me lo dará, pero tengo que cumplir con las condiciones que Él me ha dado. Tengo que guardar su palabra, tengo que amar a todos, tengo que perdonar, tengo que sentir un amor genuino por las personas para yo poder entonces recibir verdaderamente el Espíritu Santo. Em, tengo
Exactamente. Debo perdonar hasta nuestros enemigos y amarlos, dice aquí la hermana Margarita en el chat. Tengo aquí una cita del libro La maravillosa gracia, el capítulo El pecado que Dios no puede perdonar. Dice así un párrafo que quiero compartir con ustedes. El Espíritu Santo se coloca donde la fe y el arrepentimiento no pueden alcanzarlo. Es por el Espíritu Santo como la obra de Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente el Espíritu y declaran que es de Satanás, corta el conducto para el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando rechazan finalmente el Espíritu, no, no hay nada más que Dios pueda hacer con el alma. Es necesario que elijamos liberadamente el servicio del reino de las tinieblas. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descubramos aliarnos con el reino de Dios, o basta que descuidemos aliarnos con el reino de Dios. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar precisamente la invitación del cielo a arrepentirse. Y aquí la clave entonces para recibir también el Espíritu Santo. Yo debo arrepentirme para recibir el Espíritu Santo. Queridos hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros como cristianos podamos recibir este Espíritu Santo de forma real en nuestra vida. Que podamos nosotros ser instrumentos humildes, que podamos nosotros aceptar nuestros errores y reconocer ante Dios las cosas malas que hemos hecho, alejarnos de ellas para poder recibir verdaderamente ese poder que Dios nos ha prometido. Meditemos en esto que hemos leído en la Santa Palabra de Dios y procuremos nosotros recibir el Espíritu Santo de forma genuina. Que el Señor les bendiga. Gracias, Eric. Hemos aprendido el lunes el pecado imperdonable, martes transformados por su poder, miércoles conociendo y haciendo amistad con el Espíritu Santo y hoy recibiendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Eric, te quiero pedir que nos despidas en oración y pedirle día a día a nuestro Dios. La verdad es que hemos estado aprendiendo lo que el Espíritu Santo desea que nosotros aprendamos antes de ser llenos de su poder. Es importante conocer más al Espíritu Santo, quien nos dará todo ese conocimiento amplio para llevar la palabra de Dios. Eric, por favor. Sí, oremos. Cariñoso Padre Celestial, te agradecemos por este día que nos has regalado. Gracias por la vida que nos da, Señor. Te imploramos para que tú puedas llenar nuestra vida de tu Santo Espíritu. Nos permita ser agentes humildes, que podamos nosotros reconocer nuestro pecado y abandonarlo. Señor, perdona nuestras faltas. Como individuos y como iglesias tenemos muchas cosas que mejorar. No pretendemos ser los mejores, tampoco queremos ser los peores. Queremos que tú, Señor, nos dirijas con tu Santo Espíritu y que nos permita reconocer nuestro pecado para así poder abandonarlo. Permítanos, Padre, sentir amor por esta obra, por predicar tu palabra. Permítanos, Señor, compartir tu evangelio a aquellos que no te conocen. Utilízanos para que podamos ser instrumentos que lleven tu palabra con ese poder, Señor, que se necesita para que otras almas sean impactadas y puedan aceptarte a ti como Salvador. Señor, llena nuestra vida de ese Santo Espíritu y ayúdanos, Padre, a perdonar a aquellos que nos ofenden. Permítanos, Señor, siempre estar dispuestos a perdonar. Eh, Muchas veces como humanos siempre vemos las cosas según nuestro punto de vista, pero ayúdanos a tener el punto de vista celestial, Señor. Permítanos siempre amar a aquellos que están a mi alrededor, sentir empatía por aquellos que sufren, por aquellos que necesitan de nuestra ayuda, por aquellos que están falta de ti, Señor. Cumple tu propósito en nosotros. Te entregamos nuestra vida para que tú hagas con ella
según lo que tú has decidido en tu voluntad. Apártanos del mal, del devorador, quítalo de nuestra vida. Ayúdanos para que podamos confiar en ti plenamente y que así, Señor, juntos, unánimes, amándonos unos a otros, perdonándonos, podamos recibir ese poder que tú has prometido. Tal vez todos aquí ya estemos bautizados, Padre, nos hemos bautizado en agua, hemos hecho una manifestación pública de que queremos estar a tu lado, pero sabemos que eso no es todo lo que tú necesitas de nosotros. Permítenos entregarnos todo a ti para que tú hagas en nosotros conforme a tu voluntad. Bendice a todos los hermanos aquí conectados, dale la salud que ellos necesitan, restaura esa salud si alguno está enfermo o tiene alguna dolencia. Llénalo con tu Santo Espíritu, Padre, y ayúdanos para que hoy podamos ser eh, bendecidos por ti. Que podamos, donde vayamos, podamos compartir tu palabra y que sea recibida porque nos acompaña ese poder del Santo Espíritu. Gracias por tu amor y gracias por este día, gracias por escucharnos, gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas que haces por nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.